Buenas tardes, la sesión de hoy día es el punto 1.4, el proyecto vial y el mantenimiento de carreteras. AVS Media Demo. Provincial de Pachitea está constituido legalmente mediante ordenanza. Vamos a ver un video como organismo público de lo que es el mantenimiento rutinario y el mantenimiento periódico distritales de la provincia, cuyo presidente del comité directivo es el alcalde de la municipalidad provincial, con decreto supremo número 088-2003 de la presidencia del Consejo de Ministros, dispuso la transferencia gradual y progresiva del programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales del Provía Rural del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los gobiernos locales, encargándoles su ejecución. Esta recibe transferencia de recursos que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que las municipalidades provinciales y o distritales ejecuten el mantenimiento vial rutinario de los caminos vecinales que antes administró Provías Rural. En tal sentido, el Instituto Vial Provincial de Pachitea viene realizando importantes trabajos de mantenimiento rutinario de cerca de 10 carreteras vecinales en la provincia de Pachitea. AVS Media Demo. Alcantarillas, cunetas y en algunos casos señalizaciones. Estos trabajos están generando gran cantidad de mano de obra. En la provincia de Pachitea, el Instituto Vial Provincial se encarga del mantenimiento rutinario de 9 tramos de toda la provincia, de las cuales comprenden los distritos de Humari, Molino, AVS Media Panaui, Demo. Chay. El tramo que estamos realizando ahorita es el tramo Purupampa, Tunapucu, Huascapampa, de aproximadamente 20 kilómetros, y que en el mes de enero y febrero se ha ejecutado obras no contempladas en el GEMA. ¿Qué quiere decir esto? Que el mantenimiento rutinario tiene ciertos trabajos, y estas obras que estamos viendo, como son badenes, AVS Media Demo. esos trabajos no están contemplados dentro del mantenimiento rutinario. Estos trabajos fueron conseguidos por gestiones y del Instituto Vial Provincial Pachitea. Ingeniero, para que sean beneficiarios de estos mantenimientos rutinarios, ¿es necesario que la comunidad o las autoridades puedan solicitar al IVP? Para poder ser AVS acreedor Media de un Demo. tramo de mantenimiento rutinario, primeramente el tramo de la carretera tiene que tener todos los documentos en regla. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener primero un perfil, luego una ejecución y una liquidación. Una vez contemplados estos 3 tramos, debe contemplar en el sistema que debe tener el perfil, debe estar en cierre. AVS En caso no Media está en cierre, Demo. no se puede incluir a un mantenimiento rutinario que lo financia Provías. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Bien, como hemos podido observar, los institutos viales provinciales en estos casos están encargados del mantenimiento rutinario, es decir, el mantenimiento de las vías rurales, básicamente trochas que conectan diversas poblaciones desde las capitales de distrito hasta las diferentes AVS Media comunidades. Demo. A continuación vamos a ver un video relacionado al mantenimiento periódico. Este video fue elaborado por el Departamento de Transportes de los Estados Unidos. AVS Media Demo. AVS Media Demo.
AVS Media Demo. Estos caminos no son los más cómodos para transitar. Los conductores tienen que manejar a baja velocidad porque la superficie no tiene una textura muy suave. Sin embargo, estos caminos son, para quienes los usan, tan importantes como cualquier otra carretera. En este programa veremos los procedimientos a seguir para mantener caminos de superficie granular en el mejor estado posible. En pocas palabras, esta operación consiste en extraer material de un lado del camino, AVS Media hacer Demo. pasadas sucesivas con la motoniveladora para empujar el material hacia el lado opuesto del camino sin cambiar el perfil original. Seguido por la extracción del material del lado opuesto. Y la colocación de este material nuevamente en el lugar donde se comenzó, siempre sin cambiar el perfil original del camino. Siguiendo este procedimiento, usted no solo estará logrando una superficie lisa y pareja, sino que también estará suministrando un buen drenaje al camino. Es muy importante tener en cuenta que un buen drenaje es una de las condiciones principales para mantener un camino sin problemas. AVS Media Demo. Este fue un breve resumen de los procedimientos a seguir y de lo que queremos lograr. Pero antes de ver los detalles de la operación, hay ciertas cosas que se deben saber. Para comenzar, debe saber que la cantidad de humedad del material del camino puede afectar AVS seriamente el Media éxito de la Demo. operación. Normalmente, los trabajos de mantenimiento de estos caminos se realizan mejor cuando exista una humedad suficiente que permita trabajar más fácilmente el material. Si observamos un poco más de cerca, vemos que la motoniveladora está formando un cordón o camellón uniforme de material. Ahora, si el material estuviera completamente seco, AVS el cordón Media sería Demo. desparejo, ya que estaría raspando y desgarrando el material. Y si esto pasa, sería imposible nivelar y emparejar la superficie. Por supuesto, su supervisor es el que planea el trabajo, pero tenga siempre presente la importancia de la humedad, ya que así AVS podrá discutir Media la Demo. situación si se presenta algún problema. Conjuntamente con la humedad, el estado del camino determinará lo que se tiene que hacer. Puede ser que sea necesario colocar material adicional sobre áreas deficientes. AVS Media O a lo Demo. mejor, solo se necesita extender el material existente a lo ancho del camino. En efecto, diferentes secciones del camino pueden necesitar mantenimientos diferentes. Lo importante es que usted use su propio criterio. Recuerde, tiene que mantener el perfil original del camino y brindar un buen drenaje. AVS Media Demo. Teniendo presente la humedad, el perfil y el drenaje, veamos cada paso de la operación. Como ya se dijo, lo primero que hay que hacer es extraer material de un lado del camino. Lo principal aquí es limpiar las zanjas o cunetas laterales para obtener un buen drenaje. Así que no se preocupe de AVS formar el Media perfil. Demo. Solo aplique la suficiente presión a la cuchilla para remover cualquier exceso de material y obstrucciones de la cuneta. Debe continuar sobre la primera pasada aproximadamente por media hora, porque se necesitan de 6 a 8 pasadas para mover el material de un lado del camino al otro y luego recolocarlo. AVS Media Demo. Como tomará tiempo transportar y colocar material adicional, no comience más trabajo del que no pueda terminar ese mismo día. Cuando realice este trabajo, siempre esté pendiente del tráfico. Si es necesario, coloque señales adicionales de advertencia para su protección y la del público. AVS Media Demo. Bien, así es como esto debe quedar después de la primera pasada. Una zanja pareja con un cordón al borde del camino. Después de dar la vuelta para comenzar la siguiente pasada, tenga mucho cuidado de no cambiar el perfil del camino. Todo lo que
tiene que ABS hacer aquí Media es Demo. cortar la superficie ligeramente para emparejarla y al mismo tiempo mover el material de un lado del camino al otro para rellenar las partes bajas o depresiones. Recuerde, si el camino no tiene el perfil correcto, el agua no correrá adecuadamente. ABS Cuando haya Media terminado Demo. con la segunda pasada, el perfil del camino debe tener una ligera pendiente hacia el borde y el cordón de material debe estar cerca del eje del camino. Para la siguiente pasada, siga el mismo procedimiento. Corte la superficie ligeramente para emparejarla y para rellenar los puntos bajos con el material del cordón. ABS Media Demo. Esto nos trae al material del lado opuesto. Aquí de nuevo, solo se tiene que limpiar la cuneta lateral. Aplique una presión ligera a la cuchilla y colóquela en la posición adecuada para formar un cordón al borde del camino. ABS Media Demo. Una vez teniendo este material y cuando el camino esté completamente nivelado, estamos listos para mover el material de vuelta a lo ancho del camino. Otra vez, tenga cuidado de no cambiar el perfil original del camino. Básicamente, todo lo que está ABS haciendo es Media emparejar Demo. la superficie, por lo tanto no se requieren cortes. De hecho, la cuchilla debe estar ligeramente arriba de la superficie, de manera de reducir el tamaño del cordón con cada pasada. ABS Media Demo. Si el trabajo se realiza correctamente, en la pasada final, el extremo de la cuchilla llegará a la cuneta sin dejar ningún cordón de material. Y este es el trabajo terminado. ABS Una Media superficie Demo. pareja y uniforme, con zanjas o cunetas limpias a los bordes del camino. Pero a veces las depresiones son muy profundas como para rellenarlas con el material existente. En este caso, la única solución es traer material adicional. Básicamente, todo lo que se ABS hace es Media colocar el Demo. material donde sea necesitado. Y luego extenderlo y emparejarlo sobre la depresión. Por supuesto, el procedimiento que vimos anteriormente debe repetirse si es necesario. ABS Media Fueron los Demo. pasos a seguir para el mantenimiento de caminos con superficie granular. Recuerde, antes de comenzar, asegúrese que el camino tenga la cantidad apropiada de humedad. Cuando termine, el camino tendrá el perfil adecuado. Ambas zanjas laterales estarán limpias para proveer un buen drenaje y la superficie del camino será uniforme y segura para que el público la ABS use. Media Demo. Bien, como hemos visto en el video, el mantenimiento periódico involucra una inversión mucho mayor en comparación del mantenimiento rutinario. También involucra el trabajo de la maquinaria ABS pesada, Media Demo. como estas motoniveladoras, camiones, para trasladar los materiales de préstamo y para hacer el correspondiente reemplazo o relleno de las superficies que no están, la superficie que se ha perdido dentro de estos caminos rurales. Bien, entonces ABS Media antes de entrar a lo que es el proyecto vial, recordemos que en la clase pasada, en lo que es la elaboración de perfiles y proyectos de inversión a nivel de preinversión, habíamos visto que existen entre 5 y 6 tipos de obras viales: las carreteras o vías interurbanas, que son de ámbito rural, ABS Media las Demo. pistas o veredas de ámbito urbano, los intercambios viales, que también son urbanos. Pueden haber también intercambios viales en un entorno rural, siempre y cuando haya la demanda suficiente. Puentes vehiculares y puentes peatonales, que en su mayoría son
También son urbanos y rurales. El mantenimiento vial, ABS que es una Media actividad que no es una actividad de inversión, sino es una actividad que se da anualmente. Y lo que son los sistemas de control. Dentro de los sistemas de control tendríamos todo lo que es la infraestructura de señalización, semaforización, sistemas inteligentes de transporte para ABS complementar Media la Demo. infraestructura existente en el ámbito urbano y rural también. Entonces vamos a dar un ejemplo de lo que es el proyecto vial, comentar un poco de qué hacer, qué no hacer y qué debemos tener en cuenta para elaborar un proyecto vial. Para ABS esto vamos a Media tomar como Demo. ejemplo el proyecto de la vía expresa de la ciudad del Cusco, y vamos a ver un video en el cual se ha desarrollado la geometría de este proyecto, ¿no? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los ABS proyectos que Media vayan desde el nivel de preinversión a inversión no deben de sufrir cambios sustanciales. Si es que esto se da es porque no ha sido bien identificado los componentes de diseño en las fases de preinversión. Este proyecto ya está a nivel de inversión. ABS Media Se Demo. está luchando para que se pueda ejecutar. Es un proyecto que ha tenido bastantes cambios en el diseño geométrico ya en la etapa de inversión, por lo cual todos estos componentes han debido de ser totalmente aclarados, especificados en la etapa de preinversión, es decir, en la elaboración del perfil. Podemos ver también que hay nuevas geometrías como estos óvalos abiertos o óvalos tipo sándwich, que son un nuevo diseño en el Perú, no se han ejecutado en otra ciudad del Perú, son unos diseños nuevos traídos de Europa. ABS Y la Media Demo. gran duda es si son operacionalmente y correctos, y si dentro de la seguridad vial son correctos. Como podemos ver en pantalla, hay como 8 óvalos que se han diseñado, ¿no? Esa vía está maximizando la capacidad de todo el espacio que tiene, ABS y tiene Media un Demo. enfoque también del transporte sostenible. Entonces, solamente para recordarles, este proyecto es muy diferente al proyecto inicial que se ha concebido. Inicialmente tenía 4 carriles en forma de ABS Media. zanjón, estaba con una separación de flujos tipo una vía expresa, ¿no? Tipo un zanjón en Lima, y luego se ha modificado en la etapa de expediente técnico, ha sufrido una modificación. Incluso estaba en debate la construcción de uno de los ABS nodos Media Demo. o intercambios al final de la vía, ¿no? La vía comienza justo en el óvalo Libertadores y termina en el nodo de Versalles, que es ya a la altura de San Jerónimo, luego de conectar la primera etapa de la vía ABS expresa Media Demo. con la etapa número 2, que sería lo que acabamos de ver en pantalla. Entonces, en lo que va la planificación vial, debemos de aclarar todos estos diseños geométricos para que posteriormente no se hagan ABS cambios Media Demo. fuertes, y que esto genera muchas demoras al tratar de cambiar la geometría de los diseños geométricos. Bien, algunos detalles técnicos de este proyecto. Tiene una longitud de 6.7 kilómetros, cubre los distritos de ABS Huancha, Media San Sebastián y Demo. San Jerónimo. El inicio, como les había dicho, es en el óvalo Libertadores y va hasta el nodo de Versalles, que es en este punto, a la altura de más o menos de la universidad, más abajo de la Universidad Andina.
AVS Media Demo. Tiene componentes de tipo intercambio vial con pases a desnivel. Este sería el óvalo de los Libertadores, donde se ha eliminado este componente arquitectónico para dar pase a un componente vial netamente. Como les mencionaba, se presenta un nuevo diseño de óvalos abiertos. Estos están controlados por semáforos. Sin embargo, sería necesario investigar, ya que no ha sido demostrada su operacionalidad, si es que estos son más seguros o si estos son más eficientes que una intersección simple AVS Media Demo. o un óvalo moderno simple. Como podemos ver, existen dos secciones. Una sección de 8 carriles, de 4 de ida y 4 de vuelta, en la mayoría de la longitud, y luego pasando el puente que une el tramo del Vía Expresa 1 con el tramo 2 que corresponde a San Jerónimo, AVS Media se Demo. reduce a 4 carriles, reduciendo la capacidad a la mitad. Esta es la sección transversal del tramo que tiene 8 carriles. Además de estos 8 carriles y bermas centrales divisorias, tenemos espacios AVS Media para áreas Demo. verdes, tenemos un espacio de ciclovías de ida y vuelta en un solo lado y espacios de veredas y áreas verdes combinados, con un total de 48 metros en la sección de vía. Como hemos dicho, 4 vías por sentido AVS de Media circulación, Demo. vías principales arteriales en el centro con velocidad de 50 kilómetros, las laterales con 40 kilómetros por hora de diseño. Tiene una zona multiuso de ciclovía más zona de área verde o jardín, donde está el mobiliario urbano, y tiene una distribución de 50% en el aspecto de AVS circulación Media vial y Demo. 50% para el espacio público, que serían ciclovías y veredas. De la misma forma, en la sección número 2, donde se reduce a 4 carriles, tenemos un total de 25 metros de ancho, que sería AVS Media pasando Demo. ya el puente que une el tramo 1 y el tramo 2 a la altura del inicio de San Jerónimo, en el que igual tenemos una composición de 50% para vías y 50% para espacios públicos. Uno de los conceptos que se ha aprobado en este AVS Media diseño, Demo. y que fue incluido posterior a la existencia del perfil, esto no estaba considerado dentro del perfil, ya que esta zona central estaba diseñada a desnivel como especie de zanjón, la existencia de la posibilidad de transformar los carriles AVS más Media internos Demo. de la vía en carriles de circulación exclusiva para buses. Sabemos que a futuro el bus rápido y esta configuración va a ser el diseño que va a gobernar toda la movilidad urbana, ya que la cantidad de vehículos, taxis, vehículos AVS privados, Media Demo. es muy superior al número de unidades de transporte público, casi en un 100%. Como lo hemos mencionado, estos óvalos, óvalos partidos o óvalos abiertos, vienen AVS Media Demo. tienen una composición de ingreso y salida de los carriles internos y zonas donde el tráfico va, donde los vehículos van a cambiar de carriles con bastante intensidad. Esto en el futuro, en el momento de que esta vía sea más saturada, podría tener un problema de seguridad vial, ya que AVS estas Media longitudes de intercambio de entrada y salida de vehículos deben ser lo suficientemente largas como para que no se produzcan accidentes. Es uno de los aspectos de este diseño geométrico que no ha sido dilucidado, no ha sido aclarado, ¿no? El análisis de la seguridad vial.
y no ha sido ABS planificado desde Media el inicio, Demo. ¿no? Sino que ya se ha adoptado al momento de hacer el expediente técnico sin una justificación válida. Como podemos ver, flujos internos de los carriles de alta velocidad de 50 km por hora que quieren salir hacia los carriles laterales externos para hacer un ingreso a ABS o salida Media de las Demo. vías transversales en los diferentes óvalos. Y igualmente estos al tener ambos el derecho de vía, entrarían en conflicto con el flujo recto que está viendo a 50 km por hora al interior de estas. ABS Media Demo. Igualmente, si un vehículo está por el carril externo y quiere seguir entrar al carril de alta velocidad con 50 km por hora, podría tener un conflicto de cruce, ¿no? Realmente estos óvalos tendrían que trabajar para que funcionen con 3 fases, para que no haya ABS posibles Media accidentes Demo. en zonas de conflicto donde los flujos permitidos estén funcionando. Entonces hay que hacer realmente una evaluación operacional, una evaluación de la seguridad vial, que son componentes adicionales de los expedientes técnicos o los ABS proyectos Media viales. Demo. No solamente es la parte de diseño geométrico, que es la parte realmente más fácil, que solamente incluye dibujar, lo puede hacer cualquier técnico en CAD, pero la parte de justificar y planificar cómo va a ser las operaciones, la seguridad vial, la ABS Media semaforización Demo. de esta vía es lo que realmente necesita un soporte técnico especializado. Como podemos ver, este es el nodo de Versalles que les comentaba, un nodo en el cual la vía de evitamiento a la derecha se va a juntar con la vía expresa, van a ABS tener un Media nodo de Demo. intercambio, un bypass, y va a haber una especie de plataforma sobre el río. Habían terrenos no saneados en este sector, y esto también constituye una de las deficiencias de los expedientes técnicos, ya que a esta fase no debería tener estos inconvenientes. Se debería haber saneado ABS en la Media etapa Demo. de perfil o prefactibilidad, para que pase recién a una etapa de expediente técnico en el cual ya se da la inversión. El problema de esto es que se generan gastos que, si es que esta obra no es viable al final, este gasto se ha hecho en vano y por gusto. ABS Entonces, Media Demo. donde se debe ver la sostenibilidad del proyecto, son donde se debe sanear el proyecto, ver que estén todos los terrenos disponibles, donde se tenga el dinero disponible, el financiamiento disponible, y la capacidad de ejecución debe sanearse en la etapa de preinversión. ABS Media Demo. Entonces, esta es la ejecución. Como habíamos visto, la geometría se superpone a la presencia del río Guatanay y conecta la vía de evitamiento con la vía expresa, ¿no? Es uno de los conectores más importantes de este proyecto. Entonces, ABS Media Demo. ¿hasta dónde nos exigen llegar hasta dónde debemos profundizar con los estudios preliminares o estudios de preinversión? Ya habíamos visto anteriormente que debemos definir las características y parámetros de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí debió verse cuál es la sección y cuál va a ser la solución geométrica ABS de Media esta Demo. vía. Igualmente, identificación de posibles rutas, esto en carreteras rurales, por ejemplo, porque cuál elegimos una de 3 rutas posibles, hay que hacerlo un buen sustento para que después, en el momento de la ejecución, no estemos chocando con los pobladores, con zonas arqueológicas, con zonas protegidas intangibles, etc. ABS Media Demo. Igualmente, elaborar anteproyectos para rutas posibles, o sea, adelantar este estudio para poder hacer una selección de rutas de acuerdo a la normativa vigente. Entonces pasamos ya de la fase de preinversión a una fase de expediente técnico y ejecución.
En algunos casos estos ABS se Media contratan a mano alzada, a suma alzada o a llave en mano, que sería la elaboración del expediente y la ejecución en proyectos que son calificados para tal fin, o pueden ser la elaboración del expediente técnico puede venir antes de la ejecución. Entonces, ABS recordemos Media Demo. cómo se clasifican los proyectos viales dentro del marco del INVIERTE-P, ¿no? Tenemos proyectos de nuevo trazo, aquellos que serían la apertura de trochas, por ejemplo, proyectos de mejoramiento, que podrían ser con las mismas orígenes y destinos, mejorar la geometría, por ejemplo, ABS de una vía Media que ha Demo. superado su IMD en función al IMD de diseño de hace 20 o 30 años. Hay muchas vías en el Cusco que ya se han quedado, que tienen altos IMDs y que la geometría no corresponde a lo actual, ¿no? Y deben ser rediseñadas. ABS Media Demo. Trazo, tanto en planta como en perfil. En el primer caso, en mejoramiento puntual, solamente es mejoramiento de planta, geometría en planta, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener un estudio o proyecto vial? El expediente técnico proyecto vial debe tener el siguiente ABS contenido. Esto Media está Demo. reglamentado por el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2018, la cual nos dice debe tener, aparte de los capítulos de resumen ejecutivo, memoria descriptiva, análisis de precios unitarios, presupuesto, fórmulas polinómicas y estudios de ingeniería, que son los que tienen casi todos los proyectos. Los estudios de ingeniería básica específicos ABS son Media Demo. el estudio de tráfico, que nos va a dar la demanda futuro, la topografía, que nos va a dar los detalles de movimiento de tierras para realizar cortes y relleno, estudios de suelos y canteras, que van a alimentar los metrados para los presupuestos y van a definir el diseño de los pavimentos, estudios de hidrología, que también van a servir para el diseño de obras hidráulicas, de obras de arte, el estudio de geología y geotecnia, para ver, compatibilizarlo con los trazos finales. Pueden haber fallas en diferentes trazos, fallas ABS Media Demo. geológicas que pueden perjudicar el diseño, y al final se podría perder la infraestructura. Y finalmente, diseños de seguridad vial, que son aquellos que nos van a garantizar la reducción de accidentes por un mal diseño geométrico. En estudios específicos, muchos expedientes carecen de ABS diseños Media geométricos. Demo. No se sabe con qué parámetros se han hecho los diseños geométricos, los radios de curvatura, las tangentes, tanto horizontales y verticales, el diseño de los pavimentos. Solo aparecen los planos finales, pero no hay el sustento, ¿no? Igualmente para las estructuras, para las obras de drenaje y para la seguridad. ABS Media Demo. Adicionalmente, nos piden hacer estudios medioambientales, que son ya obligatorios para todos los expedientes técnicos. Entonces, la actividad que vamos a tener va a ser la de comparar este listado de estudios básicos y fundamentales aprobados por Decreto Supremo 0034 ABS Media 2008 Demo. del MTC, y compararlo con el listado o los estudios que tiene vuestro proyecto vial, el proyecto que han debido de conseguir, que se les pidió a inicio de las sesiones del curso, conseguir un expediente ABS Media técnico de Demo. una carretera o un proyecto vial, y poder comparar si tienen todos estos capítulos, que son los contenidos definitivos para las carreteras. Entonces, complementando esta actividad, ustedes deberán ABS Media Demo. citar cuáles son los estudios adicionales que tiene su expediente técnico, y que no están, que son adicionales, son anexos que están cumpliendo con los que se han pedido, y que pueden haber algunos estudios, como por ejemplo estudio arqueológico, ¿no?
cuáles son los estudios que ustedes ABS tienen Media en vuestro Demo. expediente técnico y que no están listados en la relación que les ha dado del MTC. Entonces, ya viendo que es el expediente técnico, nos referimos a cuáles son las fases de la construcción de un proyecto vial. Como lo habíamos dicho, ABS Media podemos Demo. tener proyectos de creación o construcción, apertura de una nueva trocha, creación de un nuevo camino para conectar dos comunidades o dos centros de producción, mejoramientos de la geometría, tanto en planta como en el diseño vertical, ampliaciones, por ejemplo, ampliación de la longitud, llegaba a una comunidad y ahora ABS Media se quiere Demo. profundizar más su recorrido, y lo que son rehabilitaciones o reposiciones, que ahora son denominados expedientes de tipo IOAR, que son básicamente reponer la vía, ¿no? Reponer las condiciones en las cuales estaba funcionando. Esto más que todo cuando se identifica cuando no ha habido muchos ABS cambios. Por Media ejemplo, yo Demo. voy a mantener toda la geometría de la vía. Si estaba pavimentada, lo voy a volver a pavimentar. Si tenía un lastrado, un tratamiento de estabilización, lo voy a reponer o rehabilitar, pero sin cambiar más las características técnicas. ABS Media Demo. Entonces, ¿en qué consiste la operación de las vías o la gestión vial o la administración vial? Para esto realmente no tenemos un modelo. Esto está más relacionado al mantenimiento y a la tanto periódico como ABS Media rutinario. Demo. Realmente cuando cada gestión de un municipio, un gobierno regional ingresa, no tiene un documento, no tiene un inventario vial o un documento de gestión en el cual nos indique qué vías se han ejecutado, cuáles son las que se han priorizado. Hay una carencia ABS total en este Media aspecto Demo. técnico. Solamente los institutos viales provinciales, que están supervisados por Provías Rural, tienen una planificación a través de los planes de priorización de vías rurales, ¿no? En los cuales se hace un inventario, una jerarquización y se determina cuáles son las ABS vías Media Demo. rurales más importantes a mantener, ¿no? Esto no lo hacen los municipios ni distritales ni provinciales a nivel urbano, sino simplemente se programan al azar. Entonces, mediante un plan vial provincial, por ejemplo de la Municipalidad de Canas, ABS Media los Demo. IDPs o institutos viales provinciales desarrollan un tipo de gestión vial de operación y mantenimiento, ¿no? En las cuales está inventariado, se sabe cuántos kilómetros tiene cada una de las vías, se sabe el estado actual, se elaboran expedientes para su intervención, ABS y Media estos son Demo. supervisados o son gestionados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ¿cuál es un ejemplo negativo de operación y mantenimiento? Lo hemos dicho, las municipalidades provinciales y distritales no tienen el menor documento para hacer la ABS gestión Media vial de Demo. operación y mantenimiento. No saben en qué están sus vías y qué deben hacer con ellas, si deben hacer mantenimiento rutinario o mantenimiento periódico. Un trabajo de investigación presentado por el ingeniero Américo Montañez Tupayache como producto de investigación de un programa de ABS investigación de Media la construcción Demo. de la UPC, nos cita un sistema de gestión para el mantenimiento vial urbano en la ciudad del Cusco, lo cual sería interesante que lo investiguen para que tengamos algunas luces de cómo elaborar un documento de gestión a nivel urbano. ABS Media Demo. Entonces, este tipo de gestión involucra netamente la planificación, el diseño, para luego llegar a una construcción y realizar el mantenimiento, elegir el tipo de mantenimiento. ¿Cómo podemos elegir el tipo de mantenimiento si no sabemos
en qué están estas vías. No sabemos si necesitan AVS Media Demo. un tratamiento superficial, estructural, o si necesitan ser rediseñados en cuanto a su demanda o al nivel que queremos alcanzar, ¿no? Y no se hacen obviamente evaluaciones, no tenemos ni un solo indicador a nivel provincial, distrital, de lo que son los índices de PCI, IRI, PSI, que son indicadores de circulación, ¿no es cierto?, que son inventarios de la calidad del pavimento, de la rugosidad del pavimento, y no tenemos nada de esta información, no se gestiona esta información. No se piden a los consultores hacer este tipo de estudios para demostrar y decir qué tipo de mantenimiento vamos a hacer o qué tipo de intervención ya a nivel de construcción, rehabilitación, mejoramiento. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos recursos económicos suficientes para el mantenimiento vial? En realidad, cada vez menos, porque tenemos cada vez más vías, se construyen más vías, pero tenemos menos o igual de dinero en canon que va directo a las municipalidades y a los gobiernos regionales, pero no sube el canon, pero sí los kilómetros de vía por construir, o que ya se acaban de inaugurar, ¿no? Todos los fines de semana se inaugura una vía, pero no sabemos si esta va a tener dinero para su mantenimiento en algún momento. Tal es el caso de la Avenida de la Cultura, que ahorita está totalmente destruida en la prolongación de la Avenida de la Cultura y que no tiene mantenimiento ni por la municipalidad distrital ni por la provincial. Entonces, estos son todos los factores que deben ser considerados a nivel de estadísticas y datos necesarios para hacer la gestión y la priorización dentro de lo que es el mantenimiento y la operación, a realizar un inventario de todas estas vías a todos los niveles, obtener los parámetros estadísticos como el PSI, calidad o confort de circulación, estudios de los de la superficie de los materiales. No tenemos ningún conocimiento histórico sobre el mantenimiento de la construcción, historia de accidentes, no existe un récord bien hecho por la policía ni por ninguna entidad de seguridad vial local ni regional sobre lo que son accidentes ni la evolución del tránsito en la ciudad. Y bueno, en el aspecto de gestión, de cómo obtener presupuestos y alternativas disponibles, los políticos necesitan esta información para pedir algo con precisión. En cuanto a lo que es tránsito, no tenemos indicadores, no se sabe cuántos vehículos por hora circulan en cada una de las vías, al menos en las vías arteriales o principales de la ciudad. Tenemos pocos recursos para recursos técnicos a donde solicitar esta información. Entonces existe una disyuntiva, ¿no? ¿A quién le corresponde ejecutar el mantenimiento vial urbano? ¿Es a la municipalidad provincial o a la municipalidad distrital? Realmente los tres niveles primeros, vías expresas, vías arteriales y colectores interdistritales, aquellas que pasan de distrito a distrito, están dentro de la competencia municipal provincial. Las vías de colectoras distritales, porque hay colectoras interdistritales y distritales, las distritales son las que están netamente dentro del interior del distrito, y las vías locales, ¿no? O vías menores son de mantenimiento neto distrital, ¿no? Que son las callecitas donde viven las personas, calles menores donde hay accesos de poca capacidad o accesos a barrios, etcétera. Entonces, según esto que hemos visto, ¿a quién le correspondería hacer el mantenimiento de la prolongación de la Avenida de la Cultura,
que ahorita presenta muchas deficiencias, baches, deformaciones en el pavimento por su mala ejecución o el mal diseño, ¿no? Todavía se está debatiendo si es que ha sido una mala ejecución o un mal diseño. En lo que es esta vía que no tiene más de 8 años y cuyo horizonte de proyecto no ha sido de 20 años, pero no creemos que supere los 10 años. Entonces hay un gran debate. Utilizamos pavimentos rígidos o utilizamos pavimentos flexibles para hacer el mantenimiento de las vías. Es todo un debate, ¿no? Mi opinión personal es que deberíamos utilizar básicamente pavimentos rígidos en esta ciudad por el tema de las lluvias y por el tema de que no existe mantenimiento a las obras hidráulicas para el tratamiento de aguas pluviales, y si es que se utilizarían pavimentos flexibles deberían ser pavimentos tipo SMA, pavimentos diseñados para alto tráfico, cuyas características de diseño, ¿no?, son muy diferentes a las del asfalto convencional, que son básicamente para un tráfico ligero, bajo, como es el caso de las vías rurales, por ejemplo, ¿no?, donde pasan vehículos pero con una intensidad baja, ¿no? En cambio, en zonas donde hay mucha fricción, como en intersecciones urbanas, donde hay muchos vehículos que se concentran y recirculan dentro del aspecto o el ámbito urbano, deberían ser tratadas con otro tipo de solución específicamente diseñado para vías de alto tránsito. Entonces, como les había comentado, el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se encarga de las políticas de mantenimiento vial, lo cual significa que se va a terciarizar, o sea, se va a contratar a terceros para hacer el mantenimiento de la red vial departamental no pavimentada, es decir, las carreteras de tercera no pavimentadas, las trochas, las cuales deben permitir, o cuyo fin es el de lograr la transitabilidad, la seguridad, la economía y la comodidad en la circulación vial. De esta manera, atendiendo a las prioridades de la comunidad y el uso eficiente de recursos disponibles. Entonces, ¿cuáles son las actividades o partidas que involucran el mantenimiento rutinario? ¿Y qué normas? ¿Cuáles son las normas de ejecución? Para eso tenemos el Manual Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario para la red vial departamental no pavimentada. Es el manual específico del MTC para hacer este tipo de trabajos, y los cuales los supervisores tienen que controlar a las empresas privadas, a estos terceros, que pueden ser a veces pobladores locales organizados o empresas dedicadas al mantenimiento vial rural, y deben ser supervisados bajo el cumplimiento de esta norma. ¿Qué nos exige esta norma? Hacer un buen mantenimiento de la plataforma, es decir, de la superficie rodadura, mantenimiento de las obras de drenaje, cunetas y subdrenaje, mantener el derecho de vía, quiere decir hacer la limpieza de todos los arbustos que están creciendo a lo largo de la vía, o si hay alguna invasión de algún tipo sobre el derecho de la vía, hacer un mantenimiento de las obras de arte, pontones, limpieza, mantenimiento, pequeños muros muros secos de piedra, y reponer o hacer el mantenimiento, un repintado de los sistemas de control como señalización y elementos de seguridad, también como podrían ser disipadores de velocidad, etcétera. Entonces, lo que es drenaje superficial, abordar el tema del bombeo, que es importantísimo para que no se malogre la vía en tiempos de lluvia, el cual debe ser aproximadamente mayor al 4% en vías rurales no pavimentadas, cunetas, zanjas de coronación, alcantarillas, entre otros.
Entonces tenemos todas las actividades ya codificadas con un código mantenimiento rutinario ABS 1, Media 2, 3, Demo. 4, 5, 6 con respecto a todos los componentes geométricos que hemos visto, plataformas, obras de drenaje, subdrenaje, derechos de vía, obras de arte, etcétera, mantenimiento del ambiente o entorno, operación vial, durante el cual se va a dar durante la ejecución de este ABS Media mantenimiento. Demo. Entonces, para complementar esto como actividad en clase o como tarea, los alumnos deberán colocar una imagen para cada una de estas actividades del manual en su cuaderno para tener una idea más clara de cuáles son cada una de estas actividades que ABS están Media detalladas Demo. en este manual. En cuanto a la conservación o al mantenimiento periódico, existe un manual de carreteras o mantenimiento de conservación vial recientemente aprobado el año 2018, el cual detalla todas las actividades o partidas, ¿no? ABS Media referidas a la Demo. conservación periódica. Igualmente, los instructivos para su ejecución y para los supervisores, las guías instructivas para los contratos por niveles de servicio. Como habíamos dicho, los niveles de servicio son de dos tipos, uno referido al tráfico y otro al confort de la superficie del pavimento, ¿no? A la circulación. ABS Media Demo. Está más referida, este nivel de servicio se refiere a la superficie rodadura, al confort de circulación. Igualmente nos da las especificaciones técnicas que debemos abordar para cada una de las partidas. Entonces, para cerrar esta ABS unidad, Media Demo. deberemos elaborar un mapa vial actualizado de la región del Cusco. Esto presentado en un informe indicando cuáles son las vías por su categoría, las clases de vías, sus longitudes y cuánto es el kilometraje total de vías que existen en la región del ABS Cusco. Media Demo. Y esto se hará de forma grupal, el informe se presentará de forma grupal, tanto para el aspecto urbano y rural, es decir, dentro de la ciudad del Cusco, como para sus vías rurales, ¿no? Nacionales y también de las vías no pavimentadas y pavimentadas de ABS toda la Media red. Demo. Bien, para terminar, hagamos un poco de retroalimentación que hemos aprendido en esta clase y básicamente algunos conceptos de lo que es el proyecto vial, cuál es su definición, cómo deben ser los proyectos viales, qué errores no debemos cometer ABS dentro de su Media fase Demo. de inversión, los componentes, cuál debe ser el contenido de los proyectos o expedientes técnicos viales. Luego el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, sus diferentes normativas y ejemplos de ejecución. ABS Media